Bien, buenos días a todos, ¿cómo les acaba de ir? Mucho gusto, mi nombre es Andrés Rojas, soy el director de la, soy el director de la comunidad de SharePoint de Colombia, Charcoal. El día de hoy nos acompaña nuestro speaker invitado es Brian Garnica, un experto en desarrollo, trabaja para una compañía multinacional, una compañía argentina. Tiene sede como en unos 5 países aproximadamente y muy cordialmente aceptó la invitación para acompañarnos el día de hoy en este webcast que estamos realizando. Ok, buenos días. Bien, sí, permíteme un segundito, Brian, te va a poner la publicación. Entonces, los datos de contacto de Brian lo tienen aquí en pantalla. Entonces, pues nada, iniciemos, Brian, todo tuyo. Ok, buenos días. Gracias, Andrés. Bueno, como les comentaba Andrés, yo me desempeño en este momento como desarrollador SharePoint Developer Senior para una empresa argentina, con sede en Colombia, se llama Globant. Aquí en la presentación pues está la dirección del blog con el que estoy tratando de publicar información constantemente sobre las experiencias que se tienen con SharePoint y pues obviamente todo el mundo estamos abiertos para que todo el mundo haga sugerencias. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema del uso de las herramientas de desarrollo para SharePoint 2010. Como todos sabemos, pues SharePoint es una plataforma muy poderosa que tiene una flexibilidad impresionante y nos permite darle una personalización, un nivel de personalización a las soluciones que podemos implementar sobre SharePoint como plataforma. Entonces la agenda será la siguiente. Veremos cómo podemos desarrollar sitios de SharePoint utilizando SharePoint Designer 2010. Cuáles son las ventajas de utilizar SharePoint Designer, qué cosas podemos hacer con SharePoint Designer, qué cosas no podemos hacer con SharePoint Designer, por qué deberíamos utilizar SharePoint Designer y bueno, veremos como un demo sobre eso. Veremos cómo desarrollar soluciones de SharePoint con Visual Studio 2010. El desarrollo con Visual Studio 2012 es exactamente igual, entonces pues estaremos revisando un poco las ventajas que tiene el desarrollo de soluciones con Visual Studio 2010. Y veremos el empaquetamiento e implementación de soluciones para SharePoint 2010. Al final pues tendremos como una sección de preguntas para que podamos resolver las dudas que puedan surgir. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo de sitios utilizando SharePoint Designer 2010. SharePoint Designer es la herramienta que Microsoft nos provee diciendo, vea, esta es la herramienta que se tiene que utilizar para hacer una personalización de un sitio o de muchos sitios de SharePoint 2010. Es la herramienta predilecta, ya las personas que han trabajado con SharePoint pues conocerán SharePoint 2007. SharePoint 2010 SharePoint Designer 2010 es completamente distinto a lo que era SharePoint Designer 2007. Tiene una interfaz que ya es conocida para quienes han trabajado alguna vez con Office, que creo que somos todos, porque la interfaz tiene el mismo sistema del ribbon, la cinta de opciones que va en la parte superior. Entonces es similar a cualquiera de las otras aplicaciones que conforman la suite de Office 2010 en adelante, que es en donde se ha venido manejando el ribbon. Tiene como pilares de personalización. SharePoint Designer nos permite hacer muchas cosas. Entre esto, las principales es hacer conexiones a datos que están almacenados dentro y fuera de SharePoint. Podemos hacer conexiones a archivos XML, conexiones a bases de datos en otros sistemas por ejemplo, de modelos relacionales como SQL Server, como Oracle. Podemos también extraer datos de SAP, extraer datos de Siebel. Bueno, un montón de orígenes de datos que se pueden utilizar para manejar después esta información para uso de la empresa, para poder hacer inteligencia de negocios y demás actividades, pues ya dependiendo de las necesidades que tenga cada solución. Permite hacer una creación de interfaces para grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, tenemos información en SAP, tenemos información en una base de datos de SQL Server, se hace un procesamiento de esos datos y se muestra en SharePoint Designer a través de la personalización de la interfaz. Eso pues obviamente nos va a permitir que podamos trabajar
de una forma mucho mejor, por decirlo de alguna forma, con los datos que tenemos en los demás repositorios y que estos son necesarios para la solución que vamos a mostrar en el conjunto, en el proyecto. Otro de los pilares principales de la personalización es la administración de los procesos de negocio. Una de las funcionalidades que nos provee SharePoint como plataforma es el uso y distribución y personalización de flujos de trabajo. Estos flujos de trabajo pueden ser tan extensos como sea necesario para nuestro proceso, nuestro negocio, nuestro proyecto, como corresponda. Y pues vamos a tener muchas actividades, vamos a tener muchas opciones de pasos para ejecutar, de acciones para llevar a cabo, dependiendo pues de las necesidades de cada proyecto. Y como último y no el menos importante obviamente es el diseño y la marca. Como todos sabemos, la mayoría de los clientes ven SharePoint pero no les gusta la interfaz gráfica de SharePoint. Entonces, pues, SharePoint Designer está muy orientado a que sea la herramienta estrella para hacer la personalización de la parte gráfica de nuestros sitios de SharePoint. ¿Qué quiere decir eso? La creación de nuevos máster, la carga de imágenes al site, la modificación de hojas de estilo, la inclusión de hojas de estilo, todo lo que tiene que ver con diseño gráfico de los sitios de SharePoint se va a hacer a través de SharePoint Designer. Y lo mejor de todo, que la herramienta pues es free. Creo que es lo que más llama la atención de que podamos utilizar esta herramienta para hacer las personalizaciones de los sitios de SharePoint, porque no debemos pagar ningún tipo de licencia ni ningún tipo de... Sí, no hay que hacer ningún pago adicional para poder trabajar con SharePoint Designer. La única restricción, por decirlo de alguna manera, es que si tenemos instalado SharePoint, si tenemos instalado Office para 32 bits, pues debe ser SharePoint Designer para 32 bits. Y si está Office para 64 bits, debe ser SharePoint Designer para 64 bits. Esa es como la principal restricción. Perdón, la única restricción. Entonces, dentro de las principales funcionalidades que tiene SharePoint Designer está abrir y crear sitios de SharePoint. Abrir y crear sitios de SharePoint, pues, es como la actividad básica, la actividad principal que se realiza a través de SharePoint Designer. Podemos crear listas, bibliotecas, conexiones a orígenes de datos, librerías de documentos, bibliotecas de imágenes, bueno, todo lo que nos permite SharePoint, todo lo que nos provee SharePoint, perdón. Podemos crear vistas personalizadas de las listas de las bibliotecas, podemos crear formularios personalizados. Si, pues, uno de los requerimientos más comunes de nuestros clientes es que de las listas que existen o de los orígenes de datos que existen se puedan crear vistas personalizadas, puedan ellos tener una visión customizada, ¿sí?, de los datos que poseen en una lista, en una biblioteca, no sé, que vayan filtrados por una fecha o que esté disponible solamente para cierto grupo de usuarios dentro de la compañía, etcétera. Lo que les comentaba hace un momento, crear flujos de trabajo personalizados. Se pueden realizar flujos de trabajo para hacer envío de correos de acuerdo a ciertas condiciones. Se pueden extraer datos de listas de SharePoint o de información que exista en SharePoint, consumo de web services para obtener información de otros orígenes de datos que estén expuestos a través de servicios web. Y pues cumpliendo una serie de condiciones se van ejecutando paso a paso las actividades que vayamos definiendo. También se pueden crear flujos de trabajo lineales, que son las que conocemos, el flujo normal de que se cumple una condición, se ejecuta una actividad y sucesivamente hasta completar el fin, o se pueden crear flujos de máquinas de estados. Los flujos de máquinas de estados son un poco más en donde dependiendo de la actividad, dependiendo de la condición, de que se vaya cumpliendo una condición dentro del flujo, se van ejecutando pasos. Estos pasos pueden detenerse por días o detenerse por un determinado tiempo, pues dependiendo de las necesidades, hasta que se cumpla cierta condición y en el momento en el que se cumpla esa condición, se dispara de nuevo
el flujo para continuar en el paso en el que estaba. Esto que permite que un proceso largo, por ejemplo la aprobación de un documento, ¿sí? Que es como un flujo muy común, que generalmente en una empresa puede llevar, no sé, una semana. Entonces, que no tenga que retomarse los pasos anteriores desde el inicio hasta el momento en el que necesitamos, sino que siempre el flujo pueda continuar en un estado en el que haya quedado después de una toma de una decisión. Otra funcionalidad es el diseño de páginas del sitio, páginas maestras y diseños de página. Las páginas del sitio pues es como el punto de partida básico de lo que ve el cliente en un portal de SharePoint. La página del sitio pues es cualquier página en donde podamos crear elementos web o podamos tener información que se muestra de SharePoint o demás. Podemos crear páginas maestras para hacer una personalización del site, distintos master page, distintas páginas maestras para diferentes sitios, podemos crear temas y demás. Y podemos crear diseños de página. Los diseños de página, para quienes no han trabajado con este tema de SharePoint, es como crear plantillas de páginas que van a contener elementos web predefinidos o que van a contener una diagramación predefinida, pero va a seguir manteniendo el look and feel. Más adelante pues veremos un ejemplo, veremos cómo crear una plantilla y cómo se va a ver finalmente en el site. Y una de las funcionalidades importantes que tiene SharePoint Designer es la de guardar como plantilla. Podemos guardar como plantilla una lista, podemos guardar como plantilla un site completo, podemos guardar como plantilla una web. Y después esta información se genera como un archivo con extensión WSP que es posteriormente importado en Visual Studio 2010 para finalizar o para continuar con la implementación y la personalización. También podemos guardar como plantilla los flujos de trabajo para poder hacer adición a los pasos que tenemos ahí. Esta es la interfaz de SharePoint Designer 2010. Si vemos ahí una cinta de opciones en la parte superior, muy similar a la que tiene Office, las demás aplicaciones de Office 2010. Y de aquí en adelante pues ya es lo que corresponde a nuestro sitio. Es diferente la interfaz a SharePoint Designer 2007 porque el panel de navegación, que es el que encontramos aquí a la izquierda, era basado en carpetas. Entonces no había una segmentación lógica de los componentes o del contenido de SharePoint, sino era una navegación por carpetas. En este caso pues tenemos el segmento de listas y bibliotecas, de flujos de trabajo, de páginas del sitio, la biblioteca de elementos del site, que es como una biblioteca destinada a almacenar imágenes, videos, todo lo que tenga que ver con multimedia principalmente. También tenemos los tipos de contenido, columnas del sitio, contenidos de tipo externo. ¿Sí? Entonces está clasificado de una forma lógica el contenido para que sea un poco más fácil de encontrar lo que necesitamos o lo que estamos buscando. En la sección central está una información a manera de resumen de la sección en donde estamos ubicados en este momento. Para el caso de la imagen, hay estamos ubicados, sobre la página principal del sitio o la sección principal del site. Entonces, en este caso, la información de resumen nos está mostrando el título, está mostrando la descripción, la URL a la que corresponde, qué versión de SharePoint estamos utilizando en el servidor en este momento, la versión del server, cuánto se ha utilizado en espacio en megabytes del site, el porcentaje de uso de almacenamiento disponible, pues en el caso en el que se hayan definido cuotas de almacenamiento. Desde acá se puede modificar el título y la descripción del site como una manera informativa, pues es como una forma rápida de modificar el título y modificar la descripción. Más abajo tenemos una sección de personalización, en donde podemos editar la página de inicio del site o podemos cambiar el tema del site.
cambiar el tema del site obviamente nos va a abrir una ventana en el navegador y bueno, podremos seleccionar el tema que más se acomode. Si alguno ha creado un tema personalizado, pues a través de PowerPoint se puede cargar en las plantillas de temas y se selecciona en esta a través de este vínculo que abrirá luego una ventana en el navegador. La sección de settings o de configuración, pues es como la configuración básica inicial de cómo queremos que se comporte el sitio. Si se va a mostrar la barra de inicio rápido, que es la que aparece a la izquierda, si se va a habilitar la vista en árbol del contenido del site y si se va a habilitar el uso de feeds de RCS. La mayoría de los requerimientos para los portales es que el botón de RCS esté visible en alguna parte. O sea, no importa dónde esté visible, pero que esté visible porque la mayoría de los portales ahora están generando contenido todo el tiempo y necesitan que sus usuarios estén suscritos a ese contenido y estén todo el tiempo pendientes de las cosas que están publicando en el portal. Entonces, habilitando la vista de feeds de RCS, se va a poder generar el XML que se necesita para que los lectores de RCS que utilice cada persona, no importa cuál lector, pues se pueda suscribir al contenido y esté como todo el tiempo al tanto de las cosas que se van publicando en el portal. Y en la parte derecha de la ventana vemos la sección de permissions y la sección de subsites. La sección de subsites, pues obviamente serán todos los sitios, todos los subsitios que tenga nuestra colección de sitios. No importa de qué tipo sean, si son de publicación o si son de equipos de team, perdón. Equipos de team, perdón, sitios de team. Y la sección de permisos pues son los permisos que tiene nuestro sitio creado, los niveles de permisos. Cada colección de sitios, cada sitio puede tener un diferente nivel de permisos. Esto es configurable a través de la administración central. Esta es la sección de permissions. Y vemos que, por ejemplo, para el grupo de aprobadores, perdón, tiene el permiso de aprobar. Desde acá tenemos la opción para crear nuevos permisos, nuevos niveles de permiso, que también abrirá una sección de la configuración del sitio, lo mismo que este botón de nuevo para crear nuevos subsitios. Entonces vamos a ver un poco sobre la interfaz del diseñador de flujos de trabajo, la edición y creación de páginas, la generación de plantillas y la exportación de soluciones a Visual Studio 2010. Entonces, por favor me dicen si no ven o algo o si se está viendo mal y revisamos. Listo, estamos observando la interfaz gráfica de SharePoint Designer. Por favor, me confirma que todos están viendo o hay alguna persona que no pueda visualizar lo que en este momento. Bueno, ya abajo, entonces aquí en el panel de navegación tenemos la sección de workflows. Bueno, perdón. Esto es un site de publicación que yo había creado pues para el propósito de la demo. Entonces, por defecto, los sitios de publicación tienen unos flujos de trabajo que ya vienen creados para aprobación de contenido, para recopilar firmas de usuarios, para luego iniciar otras tareas, para recopilar comentarios, demás actividades que se requieren. En este caso vamos a crear un workflow de lista. Solamente vamos a ver el diseñador de flujos, no vamos a entrar como en el detalle del funcionamiento. De esta parte ya dedicaremos un webcast a eso específicamente. Entonces acá en
al momento de crear un flujo de lista, pues me muestra el listado de las listas, valga la redundancia, que tengo disponibles en el site en este momento. Para el caso lo voy a para la biblioteca de documentos, ingreso un nombre del flujo. Espero un poco durante la creación. Acá tengo ya el diseñador de flujos. Entonces, la interfaz, para quienes trabajaron con SharePoint Designer 2007, la interfaz de creación de flujos es completamente distinta y creo que esa es la modificación principal o la ventaja principal que tiene SharePoint Designer 2010 versus 2007. ¿Por qué? Porque las actividades que están disponibles, en algunos casos se crearon nuevas actividades, en otros casos se modificaron las actividades que ya existían, pero se les hicieron mejoras. Un ejemplo claro de esto es el envío de correos desde los flujos de trabajo. El envío de correos desde un flujo de trabajo hecho con SharePoint Designer 2007 era no muy flexible porque no podíamos incluir mucho de HTML ni muchos datos adicionales a lo que nos proveía pues el asistente para la creación de correos, perdón, para la creación de flujos de trabajo. En el caso de 2010, pues esta actividad de envío de correo está más flexible, es mucho más, se puede personalizar a un nivel mucho mayor, tenemos más información para incluir dentro de la plantilla, dentro del correo, y bueno, pues tenemos más actividades para crear ahí. Entonces, la división del diseñador de flujos de trabajo está de la siguiente manera. Tenemos pasos, tenemos acciones para ejecutar dentro de cada uno de los pasos y tenemos condiciones, lo cual obviamente pues determinará si una acción se ejecuta o no. Tenemos la opción de exportar a Visio estos flujos de trabajo. Tenemos la opción de exportarlo, de publicarlo globalmente. Y tenemos la opción de exportarlo para luego importarlo en Visual Studio 2010 y continuar trabajando. Aquí, por ejemplo, vamos a agregar desea crear un elemento de la lista. Puedo elegir la lista en la cual quiero crear mi elemento. Vamos que en la lista de documentos, contenido reutilizable, vamos a crear. Y a través del diseñador, del asistente, podemos extraer información del elemento, del flujo mismo, podemos extraer información de otros elementos, dependiendo de las necesidades que tengamos. Aquí vamos a poner un título fijo, por ejemplo. Listo, tenemos ya el flujo de trabajo con un paso, con una actividad que va a crear un elemento en la lista de contenido reutilizable y va a almacenar esos datos en una variable que se llama crear. En este caso pues no vamos a mirar el detalle de esto, pero pues es para que se vea la interfaz gráfica del diseñador de flujos de trabajo, qué tan flexible puede llegar a ser. Realmente es lo que necesitemos. O sea, no hay un límite, no tenemos límites con respecto a los flujos de trabajo dentro de SharePoint 2010, porque podemos crear acciones personalizadas en Visual Studio, luego exportarlas para que puedan ser utilizadas en Designer, podemos extraer datos de servicios web, podemos extraer datos de otros orígenes de datos como otra base de datos a través de acciones personalizadas. Y pues obviamente esto va a dar una flexibilidad y una posible escalabilidad impresionante. O sea, el límite realmente es la necesidad que tenga el cliente o que tenga pues cada uno para su proyecto, para su aplicación. La publicación pues es súper sencilla, es publish, ya, listo. Tenemos un botón para verificar errores que puedan existir, tal vez en uno de los pasos, en una de las secciones se haya quedado algo sin asignar o alguna variable por ahí volando. Entonces este botón de Check for Errors nos va a mostrar en dónde pudo haber ocurrido alguna equivocación. O se puede guardar sin publicar. Guardar sin publicar pues va a quedar como en un estado borrador el flujo, o sea, no va a estar disponible para que el flujo sea utilizado ya dentro del site, pero pues, se va a poder
editando más adelante. En este caso, pues, no lo voy a publicar de una vez. Y voy a ir a biblioteca de documentos a verificar que el flujo haya quedado distribuido. Perdón, está un poco demorado. Es una máquina virtual que está en Clojure. A veces no es como muy óptimo el rendimiento de esta máquina. Bueno, aquí ya finalmente cargó. Estamos viendo la lista de todo el contenido del sitio. Esto fue un flujo de trabajo que adjuntamos a esta biblioteca de documentos. Y dentro de la configuración podemos ver los flujos de trabajo que se tienen. Acá tenemos el flujo de trabajo que acabamos de crear, que se llama nombre del flujo. No hay trabajos en curso, o sea, no hay flujos en ejecución en este momento. Pero pues de esta forma podemos crear flujos, adicionarlos a la lista y bueno, ya depende desde el nivel de personalización que quieran darle al tema, el nivel de requerimientos que tengan para cumplir y bueno, no hay límite en este caso. Continuando con lo que habíamos visto, entonces ya vimos el diseñador de flujos de trabajo, la creación y edición de páginas realmente es, la creación y edición de páginas, perdón, realmente es como la funcionalidad básica de Designer, que no tenemos, pues no tiene mayor incidencia. Vamos a ver un momento esta forma. Entonces acá en SharePoint Designer vemos, nuevamente vamos al panel de navegación. Tenemos acá la biblioteca de páginas del sitio, que es como la biblioteca por defecto que tenemos en nuestro site. O podemos también hacer de todo el contenido del sitio, por medio de la cual también podemos acceder a la biblioteca de páginas. Okay. Entonces vamos a la biblioteca de páginas del sitio, el menú superior, la cinta de opciones superior, pues es quien contiene todas las opciones de las actividades que podemos realizar con Designer. En este caso, páginas de elementos web de diferentes diagramaciones o de diferentes distribuciones que ya están predefinidas, o podemos crear una página ACPX normal, una página HTML normal, que no va a tener mayor personalización, o que tal vez va a tener una personalización, pero no va a hacer uso de los elementos que tiene SharePoint. O sea, en el caso de si creamos una página de SPX, no se van a incluir las librerías necesarias para agregar elementos web o para crear, para adicionar controles que hayamos distribuido con SharePoint. En este caso vamos a crear una página de elementos web con la diagramación básica, que un título, ¿ya? Ver que para cada elemento también existe esta página de información a manera de resumen. Tenemos el nombre del archivo, quién lo creó, cuál fue la última persona que lo modificó, en qué versión está el archivo, cuál es el estado, si está protegido o desprotegido en este momento, y en qué estado está de personalización.
cuando un archivo nunca ha sido personalizado en un nivel de profundidad alto, o sea, cuando todavía pertenece como a las funcionalidades de SharePoint Designer básicas, se dice que pertenece a la definición del sitio. Se ha hecho una modificación del site, del archivo, perdón, dentro del site, pues ya aparece como una personalización, que se ha realizado una personalización y no aparece este texto. Acá vemos quiénes tienen permiso y qué nivel de permiso tiene sobre este archivo. Acá se puede romper la herencia de los permisos, en este botón de tener la herencia, para asignar permisos específicos para el archivo dentro del site. Tenemos las dos opciones de editar el archivo directamente en SharePoint Designer o manejar las propiedades del archivo en el navegador. Manejar las propiedades del archivo en el navegador pues será editar el título, tal vez las características personalizadas que hayamos distribuido, o sea, columnas personalizadas que hayamos distribuido a SharePoint, pues entonces estarán disponibles en la vista en el navegador para que puedan ser diligenciadas y modificar esta información. Vamos a editar el archivo en SharePoint Designer. Vemos que esta parte pues es como la mayoría de los editores de los IDEs, por ejemplo los entornos de desarrollo, que tenemos las tres vistas de diseño, de código o una vista 2, como la vista preliminar de nuestra página. Agreguemos un web part acá. Vamos al menú de insertar, vamos a agregar web part de sí, vamos a agregar un editor de mirar el ejemplo. Y vamos a guardar. Título. En el navegador accedemos. Y vemos que tenemos la página creada sin ninguna personalización más que la adición de un elemento web de editor de contenido. Ya pues de ahí en adelante, dependiendo de las necesidades, cada uno hará lo que corresponda, adicionar el contenido que necesite, pues ya con todo el poder que nos da los elementos web que tiene SharePoint y pues obviamente las necesidades que tenga cada uno. Si necesita crear elementos web personalizados con Visual Studio para cumplir alguna funcionalidad específica, pues también podrán adicionar ese elemento web desde SharePoint Designer. El otro punto principal que estábamos viendo de Designer era plantillas de página. Que en Designer nos aparecen como los page layouts. Son páginas que utilizan el mismo master page o la misma página maestra que ya contiene el branding del sitio, sea el branding por defecto que tiene SharePoint o sea un branding personalizado, pues, por lo que la mayoría de los clientes requieren que SharePoint no se vea como SharePoint, aunque siga funcionando igual de funciona nuestro querido SharePoint. Un momento, por favor. Termino la sesión de esto. Entonces, los page layouts pues son como una página maestra anidada a otra página maestra. ¿Qué quiere decir? Es que nuestra página maestra, que es la que contiene el branding, entonces nuestro page layout o nuestra plantilla de página va a estar contenida dentro de ese master page, va a tener una distribución específica, ya está predeterminada, y pues en el momento en el que estemos creando páginas del sitio o creando páginas dentro de alguna biblioteca de páginas, pues tendremos esas plantillas disponibles para luego pues solamente sea diligenciar el contenido que corresponda, pero ya hay una distribución específica, ya hay unos elementos web que están adicionados de forma predeterminada en el template, y pues será facilitarle mucho el trabajo a quien vaya a hacer la carga de contenido o pues nosotros mismos en el caso en el que se esté realizando. Entonces, estos son los page layouts que tiene sitio de publicación por defecto. La página donde hay una imagen a la izquierda, tenemos hay una sección de links de resumen dentro de la página del artículo que se puede cambiar la ubicación, obviamente. O sea, estas páginas son
archivos que también pueden ser modificados sin ninguna restricción. Obviamente, pues de eso dependerá de los requerimientos que tengamos, y también pues habrá que tener para todas las páginas en el site que estén utilizando esa misma plantilla. Entonces aquí podemos escoger el tipo de contenido, perdón, el grupo de tipos de contenido y el nombre del tipo de contenido. ¿Esto qué quiere decir? Que la información que se vaya a mostrar en la página va a depender de las columnas que estén creadas asignadas a ese tipo de contenido. Para el caso de una página de artículo, pues me traerá el link de la URL, perdón, la URL, el título de la página, quién modificó la página, bueno, este tipo de datos que son específicos para los sitios de publicación, o que son más comunes, pues, en los sitios de publicación. Aquí creamos una página, un diseño de página, un template, como quieran llamar, básico. Está haciendo uso de unos controles de SharePoint, pues, que son necesarios para poder hacer la creación de esto, y el namespace de los web controls. De aquí en adelante, pues igual dependerá de la creación, de las necesidades que tenga cada uno en el proyecto, o que lo que el cliente solicite, y pues ya aquí, con base en esto, todo lo que queremos mostrar en el site. Estos templates van a estar disponibles en el momento de que se vaya a crear una página. Se selecciona la plantilla del sitio, la plantilla de página, y pues va a cambiar la diagramación o la maquetación de la página de acuerdo a lo que hayamos diseñado acá. Okay. El otro punto era la exportación, o el generar como plantilla algunos elementos de la colección de sitios o del sitio de SharePoint. Entonces podemos generar plantillas de los flujos de trabajo, podemos generar no plantillas de los flujos de trabajo, podemos exportar un flujo de trabajo para luego importarlo en Visual Studio, podemos exportar un sitio como plantilla, o podemos exportar una lista como plantilla. ¿Por qué exportar una lista como plantilla? Porque podemos tomar esa plantilla como base para otros sites, o podemos tomar esa plantilla para adicionar más columnas y tener como una base para un nuevo tipo de contenido. Pues igual dependerá de las necesidades. ¿Y por qué exportar un sitio como plantilla? Para llegar a un nivel de personalización mucho más alto. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos generar la plantilla del site, luego importarla en Visual Studio, y en todos estos archivos que se van a generar en este package vamos a tener el contenido de un master page, vamos a tener el contenido de la página por defecto, vamos a tener un archivo de XML configuración, o sea, vamos a tener una serie de archivos con base en los cuales vamos a hacer el nivel de personalización aún más alto de lo que podamos llegar a hacerlo en Designer. Entonces, la generación de la plantilla se puede hacer de dos formas. Se puede hacer directamente en la configuración del site, en esta vista de configuración del sitio. Podemos generar la plantilla. Vamos a hacerlo a través de Designer. Para el caso, vamos a generar, por ejemplo, el template de la lista de contenido reutilizable. Entonces, en las opciones del ribbon tenemos, dentro de nuestra sección de administración, de Manage, tenemos el botón de Glass Template. Abrirá una ventana en navegador, simplemente se le da un nombre a la plantilla, obviamente pues que corresponda con lo que estamos exportando, perdón, nombre de archivo. Esto es template. Y tenemos la opción de incluir el contenido de esa lista. Entonces, cuando la próxima vez que vayamos a generar una lista con base en esta plantilla,
ya nos traerá el contenido. Estas plantillas se almacenan en una galería de plantillas. Tenemos de lista una galería de plantillas de sitio y una galería de plantilla de elementos web, que también vamos a ver en un momento. Entonces el template de lista, tenemos los datos, la fecha en la que fue modificado, el título, en qué idioma se generó. Es importante esto porque no es lo mismo generar un template de una lista de un sitio en inglés y luego importarla en un sitio en español, o el proceso invertido. ¿Por qué? Porque la diferencia en las versiones y el ID de la característica que genera esas plantillas es distinto, entonces vamos a tener errores en el momento de hacer una importación o una exportación. Es decir, las plantillas que se generan de sitios en español deben ser importadas en sitios en español, y las plantillas que se generan en sitios en inglés deben ser importadas en sitios en inglés, para tenerlo presente. Bueno, continuemos. Bueno, ya vimos. Vamos a ver entonces una pequeña demo de cómo crear un sitio de cero, pues a través de SharePoint Designer. Vamos a crear una lista y vamos a crear algunos elementos básicos que nos permitan ver qué tan poderoso es Designer, pues adicional a lo que ya hemos visto. ¿Sí? Entonces vamos a abrir SharePoint Designer nuevamente. Ouch, perdón. Y tenemos acá la página inicial, en donde tenemos la opción de abrir un sitio o personalizar el sitio conocido como mi sitio. El sitio conocido como mi sitio es el sitio personal de cada usuario cuando esta característica de My Sites o de My Sites está activada. Y a este lado pues tenemos la opción de agregar un nuevo subsitio al sitio de My Site, o agregar un nuevo website, en donde también tenemos unas plantillas. En este caso vamos a crear un nuevo sitio en blanco. Se va a llamar, pongámosle, Subsite Webcast, dentro de la aplicación SP20. Entonces, en este proceso, SharePoint es adicionar esta información a la base de datos de contenido de nuestra aplicación web. Incluye el tema de la configuración del sitio, cuántos websites tiene, el nombre del site, la descripción del site, toda la información relacionada con el site en ese momento de la creación se está almacenando en la base de datos de contenido. Entonces, le decimos que nuestro sitio quedó llamado como Subsite Webcast, de la aplicación simplemente 10 Webcast. Y aquí estamos en nuestro sitio en blanco. O sea, es el paso inicial, es el paso más básico, pero es el punto de partida para un sinfín de opciones que tenemos con Designer y en combinación de SharePoint 2010 con Visual Studio 2010. Vamos a cambiar el nombre. En este caso vemos que el nombre del sitio es sitio en blanco, y la opción que les mostraba al momento para cambiar el título. Guardamos y listo. Actualizamos. Y es tan sencillo como cambiar una propiedad de un elemento, que vamos a tener una modificación en nuestro portal que va a ser muy visible, pues por el hecho de ser el título del site. De ahí en adelante, como les comentaba, es el nivel, el límite es el requerimiento, o hasta donde quieran llegar con el tema de las
Bueno, nuestro siguiente punto, quisiera entonces más bien hacer una pausa en este momento antes de continuar con el tema de Visual Studio, saber si alguien tiene alguna pregunta puntual con el tema que acabamos de ver de Designer. ¿A alguien le quedó alguna inquietud? Vimos cómo crear sitios, vimos cómo podíamos abrir un sitio, vimos qué elementos podíamos crear desde SharePoint Designer, vimos a qué nivel de personalización podríamos llegar con Designer. Obviamente de aquí en adelante hay muchas opciones que tenemos pues para la personalización del site, pero pues quisiera saber si alguien tiene alguna inquietud con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, entonces continuemos. El tema a ver, siguiente es la integración de SharePoint 2010 con Visual Studio 2010. Que creo que es como el foco de las personas que trabajamos en desarrollo, es realmente el punto al que queremos llegar cuando el nivel de personalización que nos están solicitando es superior y las capacidades de Designer en ese caso no nos dan. Entonces, Visual Studio 2010 pues es la herramienta predilecta para el desarrollo de las aplicaciones de Microsoft, las aplicaciones basadas en la plataforma de Microsoft. En este caso, para SharePoint 2010 se integra completamente. Es decir, ya tenemos tipos de proyecto para SharePoint 2010. Tenemos tipos de elementos dentro de los proyectos para SharePoint 2010. Y tenemos una cantidad de elementos que podemos crear dentro de Visual Studio que nos permiten pues esa flexibilidad y ese nivel de personalización que queremos. Entonces, una de las características principales es el desarrollo, la instalación y la depuración de elementos web, de Business Connectivity Services, que para quienes trabajaron en SharePoint 2007 eran los Business Data Catalogs. Sí, que eran como los catálogos o los almacenes de información que traíamos de otros orígenes de contenido. En este caso, los Business Connectivity Services corresponden a esos data catalogs, o sea, a información externa, pero que ahora puede ser en doble vía. Es decir, podemos de SharePoint enviar información a otros orígenes de datos o de esos otros orígenes de datos extraer información hacia SharePoint y trabajar con estos datos. Tenemos igualmente un diseñador de workflows, pues que es el diseñador de workflows que tiene Visual Studio, que ha tenido desde la versión 2008, pero pues que para 2010 está mejorado y que incluye las actividades que corresponden a SharePoint. Desde Visual Studio 2010, se hace el empaquetamiento y la instalación de los proyectos en SharePoint. Entonces todas las características, todas las funcionalidades que hagamos se encapsulan en un tema llamado características, y esas características se empaquetan y se genera un solo archivo con extensión WSP, que es el que finalmente se va a instalar en SharePoint y que va a ser nuestra solución final distribuible, por decirlo de alguna forma. Tenemos la opción también de explorar un sitio de SharePoint a través del explorador de servidores, haciendo una conexión hacia la URL del site. Y tenemos integración total con Team Foundation Server. Pues en el caso en el que tengamos un control de código, ¿sí? Tenemos pues integración con Visual Studio 2010, o que necesitemos hacer una personalización a los sites basados en SharePoint que tiene Team Foundation Server, pues entonces también se puede hacer desde nuestro Visual Studio 2010. El amplio soporte para SharePoint, pues eso es lo que hablábamos hace un momento. Hay soporte para las soluciones Sandbox y para las soluciones a nivel de granja, que pues quienes no han trabajado con SharePoint 2010, es la diferencia entre las soluciones de granja y las soluciones Sandbox, es que las soluciones que se ejecutan a nivel de granja corren en el proceso del Internet Information Server. Es decir, cuando sube el Internet Information Server, cuando sube una funcionalidad, de las que hemos desarrollado dentro de Visual Studio, que corren a nivel de granja, se ejecutan en el proceso del IIS Worker Process y pues corre sobre un pool del Internet Information Server. Y las soluciones Sandbox o las soluciones de la caja de arena corren en un servicio llamado el User Code Host Service, creo que se llama, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, pero corren en un espacio como aislado. O sea, es decir, cada vez que yo haga una actualización de una solución Sandbox, no se va a reiniciar el pool sobre el cual está ejecutándose SharePoint,
Por lo tanto, no voy a tener una baja en el servicio, pero pues asimismo también voy a tener unas limitaciones de que no todas las cosas que yo hago como solución Sandbox van a tener acceso a absolutamente todo el modelo de datos, a toda la información que tengo almacenada en SharePoint. Obviamente, pues esto dependerá ya de la necesidad que tenga la solución. Podemos importar el WSP que hayamos generado en SharePoint Designer, como la definición de la lista que va a incluir nuestro contenido. Ahorita hacemos la verificación. Podemos importar el WSP de un site, de una definición de sitio, para terminar haciendo una personalización más alta, más elevada, e incluyendo pues podemos importar la generación o la exportación del workflow para continuar con esta personalización. Tenemos la opción de construir pasos personalizados para workflows que luego van a ser importados, que van a ser utilizados desde SharePoint Designer, o sea, las acciones que veamos hace un momento, como por ejemplo enviar un email o requerir información de una lista, podemos hacer acciones que cumplan con otra funcionalidad y luego exportarlas a SharePoint y utilizarlas en SharePoint Designer. Tenemos soporte para el desarrollo de artefactos adicionales de SharePoint, como por ejemplo pues los elementos web, que es como la parte básica. Podemos hacer plantillas de sitio, plantillas de lista, plantillas de página, o sea, los mismos page layouts podemos distribuirlos desde Visual Studio 2010. Y el soporte para los Business Connectivity Services. Entonces, bueno, vamos a ver un pequeño demo sobre el tema de la importación de WSPs. Vamos a utilizar el WSP que generamos ahorita hace un momento con la lista. Voy a crear un proyecto de cero con abro mi Visual Studio como administrador, pues, para elevar los privilegios de ejecución. Crear un nuevo proyecto. Y entonces en los templates que tengo instalados en Visual Studio tengo una sección para los proyectos correspondientes a SharePoint. Para SharePoint 2007 aún tenemos algún como para los flujos secuenciales y los flujos de máquina de estado, pero para 2000 pues ya tenemos un número más elevado de tipos de proyectos. Tenemos proyectos vacíos de SharePoint, tenemos un proyecto dedicado a hacer web parts visuales, tenemos la plantilla para hacer el flujo secuencial, para hacer el flujo de máquinas de estados, tenemos el modelo para hacer los connectivity services. Vamos a hacer un nivel recycle, o sea, podemos personalizar SharePoint al máximo nivel, dependiendo de lo que necesitemos. Podemos importar los workflows que sean utilizables, podemos importar un proyecto generado por WSP Builder. WSP Builder era una extensión que utilizábamos en Visual Studio 2008, que generaba WSPs, pero pues que tenía muchos elementos adicionales que finalmente no necesitábamos, pero que para la generación de ese archivo en ese momento era necesario. O sea, es decir, para trabajar Visual Studio 2007 necesitamos Visual Studio 2008 con esta extensión que se llamaba WSP Builder. Finalmente esto se convirtió en un proyecto de Coldplex y bueno, han venido haciéndole mantenimiento, pero pues ya contamos con Visual Studio 2010 y con SharePoint 2010 que nos da un mayor poder. Y podemos importar un WSP de una solución que ya se haya exportado a SharePoint, que ya se haya distribuido a SharePoint. Entonces en este caso vamos a utilizar esta... perdón, no he hecho aún deploy de ninguna solución de SharePoint, no puedo importar en este momento ningún WSP. Ya con la construcción que haremos en un momento hacemos la verificación de este. Veamos el SharePoint Server Explorer, veamos el diseñador de características y el diseñador explorador de paquetes y luego en un momento miramos el tema de la importación de WSPs. Entonces vamos a abrir un proyecto que ya existe acá simplemente para el Server Explorer disponible. En la parte izquierda de Visual Studio tenemos nuestro ya
bien conocido Server Explorer, con el que podemos hacer conexiones a bases de datos, conexiones a otros servidores para visualizar los servicios que estén allí ejecutándose, como el visor de eventos o administrar servicios en ejecución y este tipo de cosas. Pero entonces ahora tenemos conexiones hacia SharePoint. Estas conexiones hacia SharePoint pues, nos permiten hacer, obviamente como su nombre lo indica, tener conectividad hacia diferentes sites dentro de nuestra granja de SharePoint. Entonces en este caso voy a conectarme al sitio que creamos hace un momento, que se llamaba subsite webcast. Y de esta forma podemos ver nuestra colección de sitios y todo su contenido. O sea, es una vista similar a lo que nos provee SharePoint Designer, pero pues ya tenemos un mayor nivel, y en este caso, que ya tenemos el de lo que reposa en SharePoint. Acá podemos ver los tipos de contenido, podemos ver las características que tienen activadas los sites y los subsites. Tenemos las plantillas de lista, tenemos las listas y las librerías, tenemos la galería de páginas maestras y tenemos también el listado de subsites. En este caso pues no tenemos. Entonces desde acá podemos, por ejemplo, vamos a abrir este default.master. Tenemos como una visión poco detallada del contenido de nuestro site y también pues tenemos la opción de modificar desde acá. Desde acá podemos proteger y desproteger los elementos que están en SharePoint. Checkout, check-in, modificar las propiedades. Tenemos el contenido del site un poco más extenso, más integrado a lo que es a la herramienta con la que más familiarizados estamos, que es Visual Studio. Entonces, me parece que es una herramienta muy útil este Server Explorer porque finalmente nos provee la información de una forma inmediata sin tener que estar importando, exportando, copiando y pegando cosas de un lado a otro. Perdón, había cerrado aquí el diseñador. Bueno, entonces, para el ejemplo del diseño, vamos a tomar este mismo proyecto, diseñador de paquetes y de características. En este proyecto es un proyecto vacío de SharePoint, no tiene ningún elemento adicional. Esto fue creado con la plantilla de elemento vacío de SharePoint. Vamos a agregar, no sé, un elemento web para ver cómo se realiza, cómo se ve el diseñador de caracteres. Vamos a agregar un elemento web visual. En un elemento web visual, entonces tenemos nuestra acostumbrada vista de diseño de la parte del HTML, nuestro user control, pero tenemos las características. Es la forma en la que nosotros distribuimos funcionalidades a SharePoint más adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Podemos encapsular información o funcionalidad que hayamos desarrollado a nivel personalizado funcionalidades que hayamos hecho en SharePoint, para SharePoint, encapsularlas en características. Por ejemplo, el caso de los elementos web van a ser distribuidos a través de características, que a sus características serán distribuidas por medio de un paquete. Ya vemos un poco también más en detalle esto. Entonces, este es el diseñador de características y acá encontramos el diseñador de paquetes. El diseñador de paquetes, si se alcanzan a dar cuenta ahí, no sé que también se vea, tiene una interfaz similar, pues tiene una configuración similar. En el diseñador de características podemos escoger a qué nivel
de la aplicación o de la granja incluso se va a distribuir esta funcionalidad o este conjunto de funcionalidades dándole un título y una descripción. Y en el package pues seleccionamos qué características se van a distribuir con nuestro paquete. O sea, finalmente este package es lo que va a generar nuestro WSP, que es la solución que vamos a instalar en SharePoint. Este archivo, el generado por este package, en este caso se llamaría testproject.wsp. Y es lo que vamos a visualizar en SharePoint más adelante. Y volvemos a la presentación. Vimos entonces el diseñador de características, el diseñador de explorador de paquetes y vimos las plantillas para los tipos de proyectos. Entonces, para resaltar este último punto es el mapeo de las carpetas. O sea, SharePoint se instala en el sistema de archivos del servidor y nos genera una estructura de carpetas en donde están los archivos principales. Muchas veces las funcionalidades que hacemos necesitan ser distribuidas a esas carpetas porque tienen que acceder a los archivos de configuración o porque los user controls generalmente se distribuyen en estas carpetas de layouts. Tenemos que postear alguna imagen en el site. Entonces esta funcionalidad de mapeo de carpetas pues nos facilita ese punto sin tener que estar copiando imágenes o estar configurando rutas para hacer esta copia de archivos por código. Entonces veamos el tema del mapeo de carpetas rápidamente. Dentro de nuestra solución, en las propiedades, la opción de adicionar y tenemos acá pues los acostumbrados elementos de agregar un elemento, agregar elemento existente y tenemos la opción de agregar el folder mapeado de imágenes o de layouts. Pues son como los dos elementos predeterminados, aunque tenemos la opción de adicionar otro elemento, alguna otra carpeta mapeada. Por ejemplo, cuando queremos hacer controles de usuario personalizados, tendríamos que hacer un mapping hacia control templates, que es esta carpeta en donde reposan los controles de usuario, o para hacer una página, por ejemplo, de sello. El reemplazo de la página de resultados de búsqueda, pues deberá ir en layouts en la carpeta correspondiente. Entonces, la funcionalidad de o también las páginas de aplicaciones, tienen razón. La funcionalidad de este mapping, pues, nos da en cuanto a productividad, pues, porque podemos podemos evitarnos la generación de código adicional para hacer la copia de archivos o podemos omitir ese paso. Sí, es más, omitir el paso de tener que copiar archivos manualmente después de haber hecho un deploy de la solución. Anteriormente teníamos que hacer el desarrollo de la funcionalidad, hacer el deploy de la funcionalidad y algunas veces los archivos que eran requeridos para cumplir con esa funcionalidad pues no podían ser distribuidos dentro de la misma solución, entonces tendríamos que copiarlos manualmente. En este caso pues ya con esta funcionalidad de mapping pues se nos hace mucho más fácil. Ok. Un punto importante en este tema del uso de Visual Studio 2010 para hacer el desarrollo de aplicaciones para SharePoint es que podemos utilizar AINS. En este momento hay, yo creo que aproximadamente unos 20 a 50 complementos para Visual Studio 2010 que nos permiten trabajar con mayor productividad hacia SharePoint. Uno de estos AINS es el CSKDev, que es el Community SharePoint Kit, creo que se llama, realmente no me acuerdo cómo es el nombre completo, pero la abreviatura y esta es la dirección, cskdev.coplex.com. Esa información, la información que nos provee las plantillas de elementos que nos provee este AIN, pues nos ahorran un montón de tiempo en muchas ocasiones y además que también nos da más opciones para hacer más cosas más rápido. Entonces, para el caso, volvemos a la máquina en donde está el proyecto y
funcionalidades de este template de CSKDev, perdón, de este ADI, es la adición de nuevos tipos de elementos dentro de nuestro. Tenemos páginas de sitio básicas, tenemos elementos web visuales con una interfaz más fluida. Muchas veces nuestros amigos los diseñadores gráficos no son muy amantes de SharePoint por el hecho de que la información que se generaba a través del HTML viene, no sé, diagramada en tablas o viene con elementos adicionales en el HTML que consideran innecesarios. Entonces prefieren como rehacer SharePoint en otras cosas. Entonces con estas extensiones de CSKDev, CKS, podemos ahorrarnos, digamos, como ese conflicto con el diseñador, haciendo que los elementos web que se crean pues estén más acordes a los parámetros que ellos consideran que son más normales. El que a mí me parece que es el más útil de todos es esta extensión, este elemento de branding. Este elemento de branding da varios elementos dentro de esos, el master page básico, ya listo para hacer una personalización, una hoja de estilos también ya lista para hacer las modificaciones que necesitemos, crear y adaptar el master page que acabamos de crear a nuestro sitio, y todo esto lo incluye en la característica para que en el momento de que se active pues ya automáticamente tengamos nuestro master page implementado en el site. Esto muchas veces lleva tiempo por el hecho que no se hace de una forma recurrente el tema del deploy de un master page. O si se hace un master page, entonces se hace por SharePoint Designer. Pero resulta que también lo quieren aplicar a otro sitio o lo quieren aplicar en esa solución a otra aplicación web. Entonces, esta es una forma de dejarla como reutilizable para que pueda solamente ser instalada en el momento en el que uno lo necesite. Entonces, esta extensión de CKS nos da mucha productividad, por decirlo de alguna forma, o sea, nos ayuda a evitarnos, a darnos más tiempo para enfocarnos en otras cosas que en rehacer código, que muchas veces es como copiar del repositorio de código que tengamos y volver a pegar. Cristian Moreno nos pregunta si se está desarrollando en equipo, los otros compañeros deben tener ese add-on para poder compilar y ver de forma correcta la solución. Sí. Si se está trabajando en un equipo como en un SVN o en un en un Team Foundation, es necesario que cada persona, cada usuario tenga instalada la extensión, porque no se puede instalar a nivel de servidor. Entonces, el proyecto que vayamos a generar, el proyecto que vayamos a generar basado en la plantilla de CKSDev va a tener elementos que no están dentro de Visual Studio, dentro de la instalación nativa de Visual Studio, por lo que cada persona que vaya a abrir el proyecto tendrá que instalar el add-in. Pues el add-in es gratis, el add-in no pesa nada en comparación a otros complementos y pues sí nos va a ahorrar un montón de tiempo. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta. Hay un add-in para desarrollar para SharePoint Foundation y hay otro add-in, otra versión para desarrollar para SharePoint Server. No podemos utilizar un add-in de SharePoint Foundation para desarrollar para SharePoint Server y ni viceversa. Porque pues hay funcionalidades que son específicas de SharePoint Server que van a estar disponibles solamente en el add-in que corresponde a SharePoint Server. Entonces, no sé si eso responde la pregunta de Cristian. Ok, listo. Entonces, continuemos. Entonces, en la presentación estará la dirección para quienes deseen descargarla. Se la recomiendo. Yo no consigo ya trabajar sin esta extensión porque finalmente es lo que me ayuda a ahorrarme tiempo de codificación de cosas que son estándar, ya que son como hacer seguido. Entonces no es necesario estar rehaciendo estas actividades.
Bueno, vamos a hacer un pequeño demo vamos a hacer una solución. Vamos a a crearle funcionalidad al web part que acabamos de hacer y vamos a distribuirlo a SharePoint. Bueno, entonces volviendo a nuestra solución de Visual Studio, el elemento web que habíamos creado hace un momento, a agregarle código acá, será nuestro hola mundo. Entonces aquí vamos a poner, perdón. Tenemos, estoy adicionando código a nuestro user control. Bueno, perdón, voy a hacer un poco de un paso hacia atrás. La información o los puntos principales para mostrar información y funcionalidad de SharePoint pues son los elementos web o web parts. Todos los web parts visuales pues deberán llevar un correspondiente user control en donde va a ir la parte gráfica y pues tenemos este archivo de código para adicionar la funcionalidad. En este caso lo que hice fue hacer una invocación a un método dentro del evento de PageLoad para mostrar un alert y ver que la funcionalidad que estamos distribuyendo en este momento pues se vea reflejada en SharePoint. Antes de eso voy a explicarles un poco la estructura de los elementos web. Entonces, cuando yo agrego un elemento web a través de cualquiera de las plantillas, sea la plantilla por defecto que tiene Visual Studio o sea la de CKSDev, nos va a adicionar estos elementos. En el primero va el archivo de clase WebPart, que es en donde nos va a indicar a qué ruta se va a distribuir. Esto lo adiciona por defecto la extensión de CKS y crea el método para hacer el render de este control. Esta ruta corresponde al user control. El user control es la parte gráfica de nuestro elemento web, que es el que tenemos acá. El segundo archivo es el archivo de extensión .webparts, que es el que finalmente va a la galería de webparts y que es el que nos va a permitir seleccionar o configurar cómo vamos a seleccionar el elemento web cuando estemos editando una página. En este caso podemos aquí configurar el título del elemento web. Vamos a cambiar el nombre y vamos a cambiar la descripción. Listo. Entonces, en el momento en el que vayamos a seleccionar el elemento web, no va a aparecer con este nombre, elemento webcast, sino va a aparecer webcast-septiembre. Entonces, esta información de visualización se configura en este archivo .webpart. El control, pues entonces es un user control normal para quienes hemos trabajado en .NET, en aplicaciones ASP.NET, perdón, conocemos ya bastante bien el tema de los user controls. Entonces pues aquí es hacer el HTML de lo que corresponda para mostrar el control de usuario y respectiva clase de user control. En este caso pues no adicioné nada gráfico al control, solamente adicioné un segmento de código que es registrar un script para mostrar
un alert. Entonces, una vez ya finalizo con el desarrollo de la funcionalidad, tengo hecho, he adicionado el código y ya he configurado como parts dentro de la galería de elementos web. Pues entonces en este caso ya puedo hacer deploy. Ahora vengo al diseñador de características y veo que mi web part no aparece como que va a ser distribuido por medio de esta característica. Entonces lo adiciono a la característica. Le voy a poner un nombre a esta característica. Vamos a llamar la característica webcast y voy a seleccionar que se va a distribuir a nivel, o sea, el scope de distribución o el alcance de la distribución de esta característica va a ser a nivel de site, es decir, a nivel de todos los sitios dentro de la colección de sitios. Este tema de características pues tiene entre muchas otras cosas también las dependencias de la activación. Una característica se puede activar dependiendo de que otra característica ya esté activada o de que se cumpla cierta condición. En de paquetes, entonces voy a encontrar las características. En este caso, en la parte izquierda encontraré el listado de elementos que pertenecen a la solución. Por ejemplo, todos los elementos, todas las características que estén disponibles para hacer distribución y las carpetas que puedan ser mapeadas. Cada vez que yo adiciono una característica, automáticamente va a pasar a ser parte de cache, lo que quiere decir que se podrá distribuir, se distribuirá, en el momento en el que se haga deploy. Aquí ya veo que mi package se llama test project y tengo mi característica que acabo de crear, que se llama feature webcast, y se va a distribuir en el servidor al momento de hacer deploy. En la parte inferior del diseñador de package tengo tres pestañas, el de la diseño, avanzado y manifiesto. El XML es como una creación de del XML de configuración del package, a dónde va a ser distribuido, cuáles son los elementos que contiene y cómo se va a llamar la DLL que voy a distribuir. Pero en la pestaña de Advanced puedo adicionar, tengo la opción de adicionar librerías existentes o librerías que sean generadas por otros proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces los elementos web que tenemos hacen uso de librerías de terceros. Por ejemplo, para hacer una consulta a Camel, a un servidor de SharePoint, para consultar información de una lista tenemos que hacer consultas Camel, entonces tenemos que agregar una librería que nos permita hacer esa consulta. Entonces lo hacemos por esta opción. Y esto nos asegura que esa librería que vayamos a utilizar, que no es de SharePoint o que es de SharePoint, pero que no es generada dentro de una solución de SharePoint, se vaya al Assembly Cache, al Global Assembly Cache, al GAC, o que esté en el bin, dependiendo del nivel de privilegios que necesitemos que tenga. Entonces vamos a hacer deploy en este momento. Voy a mirar las propiedades de este proyecto para verificar a qué dirección construyendo, se va a ir a la dirección SP20 y es OK. Hago deploy. Entonces mire que una de otras funcionalidades de la DIN de SK es que tengo una sección de Quick Deploy. Este Quick Deploy me permite hacer solamente una copia de los elementos gráficos que no requieren un reinicio del pool, o compilar la DLL y copiarla de nuevo al GAC, hacer ambas cosas, reciclar los pools o hacer un attach o adjuntar el depurador de Visual Studio al proceso de ejecución de SharePoint o al proceso de ejecución del user code o al proceso de ejecución del timer de SharePoint. Esto pues obviamente dependiendo de lo que necesitemos depurar y dependiendo de dónde esté la funcionalidad que hayamos distribuido. Pero para el caso, si yo hago una modificación se llama elemento webcast user control, que solamente corresponde a HTML, no tengo que hacer un deploy completo de toda la solución, sino a nivel de archivo tengo la opción de copiar a la raíz de SharePoint. Ya la extensión sabe o tiene configurado en qué servidor está, en qué servidor está el control y a qué ruta debe hacer la publicación. Veamos. Dice que hubo un deploy satisfactorio.
Entonces vamos a mirar. En la configuración de nuestro sitio raíz, perdón, vamos a ver las características que tiene el sitio raíz. Ya sabemos que las características son la forma más óptima de distribuir funcionalidades a SharePoint. Eso se llama como engrapamiento de funcionalidades. Lo pueden encontrar así en algunos foros e incluso en algunas partes de la documentación de Microsoft sobre el desarrollo de aplicaciones para SharePoint. Indican que el engrapamiento de funcionalidades, quizás a través de las características, es la mejor forma de hacerlo. Dentro de la configuración del sitio tenemos la sección de creación de sitios y tenemos, perdón, ¿qué se me hizo? Administración de la colección de sitios, en donde tenemos las características que están distribuidas a nivel de la colección de sitios. Entonces aquí encontramos nuestra característica llamada Feature Webcast. Está activada pues porque no configuramos que se hiciera deploy desactivada por defecto, sino que se activara en el momento en el que se hiciera deploy. Y al momento de distribuir nuestra característica, ya copiamos los controles que corresponden a los web parts a las carpetas de SharePoint que corresponden. Entonces veamos. Hemos visto que en nuestro elemento, en el user control del elemento web, en la clase web part del elemento web, se está yendo a esta ruta a nuestro control. Esto se hace cuando se activa la característica. Como la característica se activó por defecto en el momento de hacer deploy, ya debe estar este control en esta ubicación. Control Templates, Test Project, Elemento Webcast. Entonces, vamos a la ruta del sistema de archivos de SharePoint, con Files, Microsoft Share, Web Server Extensions, nuestra carpeta 14, que para quienes trabajaron en 2007 era la carpeta 12. Entonces, la template tenemos la carpeta Product Template, es decir, el mapeo de carpetas comienza desde acá. O sea, a partir de 14, todas las carpetas que estén en el nivel 14 son las que pueden ser mapeadas dentro de Visual Studio. En este caso vamos a Control Templates y acá tenemos la correspondiente a Test Project, nuestra carpeta Elemento Webcast, y acá tenemos el User Control. Entonces, cuando hacer una modificación en este elemento web, por ejemplo, no sé, vamos a agregar un div que contenga un span con un texto. Este es un texto de prueba. En un ambiente de preproducción, por ejemplo, no sería lo ideal detener la operación, pues por lo que sea que estemos haciendo, o simplemente porque es un proceso más demorado de tener el pool de Internet Information Server y volver a subir. Entonces, con nuestra hacemos la copia a la raíz de hecho y luego venimos a la carpeta. Este elemento debe contener lo que acabamos de modificar. Acá tenemos nuestro, sin hacer un deploy completo, es decir, sin reciclar el application pool del Internet Information Server, sin distribuir de nuevo todo el WSP, sin hacer una desactivación y activación de la característica, pudimos copiar un solo archivo que necesitábamos y que no era necesario hacer una compilación, o sea, que no habíamos de código, por lo tanto no necesitamos compilar y volver a mandar la DLL al GAC, sino era un archivo HTML, un archivo que contenía HTML o una modificación en el HTML y que necesitamos actualizar de esa manera. Entonces eso también nos puede ahorrar tiempo y es algo para tener en cuenta para quienes desarrollamos para SharePoint. Bueno, entonces ya tuvimos nuestro elemento web, vamos a ver páginas del sitio. Ya vimos que la característica está activada. Quiere decir que nuestro elemento web ya está disponible para ser adicionado a alguna de las páginas. Vamos a la biblioteca de páginas del sitio. Vamos a agregar un elemento, una página nueva,
para verificar que podamos agregar nuestro elemento web. Vamos a agregar una página. Perdón, este sitio no es de... Vamos a entonces cuando tenía el sitio y en la biblioteca de páginas es donde voy a agregar una nueva página. Agregar una página normal, una página de elementos web básica. Voy a adicionar el título que se llame, no sé, prueba en el webcast y voy a seleccionar alguno de estos templates. Vamos a seleccionar la perdón. Bueno, esto es un branding que se aplicó. Esto es un master page que un diseñador hizo y pues me lo pasó para que lo implementáramos para SharePoint. Esto es el menú superior de una aplicación de SharePoint. Finalmente estamos en una aplicación de SharePoint y la información que está en esta parte superior corresponde a la información que realmente aparece en SharePoint. Para el caso este subsite que creamos hace un momento, que se llama Subsite Webcast, ya me aparece en el top navigation bar del master page. O sea, toda la funcionalidad que tiene SharePoint se mantiene. Lo único que hicimos fue cambiar un poco el look and feel, porque el requerimiento era ese, que fuera un poco similar al sitio público que tiene Claro. Vamos a editar esta página. Vamos a agregar, vamos a crear a modificar. Si aquí está disponible. Entonces voy a abrirla en Internet Explorer porque pues, la edición de páginas es Explorer en los demás navegadores. Esto tal vez es una pequeña limitación que tenemos en algunos casos para poder hacer la modificación de nuestras páginas, la edición de nuestras, porque pues, muchos utilizamos algún otro navegador. Bueno, entonces vamos a insertar el elemento web que acabamos de crear. Vamos a insertar una vez. Y en nuestra sección Custom tenemos el webcast de septiembre. ¿Por qué aparece en esa sección Custom? ¿O cómo hacemos para cambiar ese nombre Custom de la sección de los elementos web que hagamos? Eso es en la configuración de nuestro web part. Tenemos un archivo XML en donde dice en qué URL va a ser distribuida, a qué biblioteca. En este caso pues es la galería de web parts. Y solamente cambiamos el valor del grupo. Pongámosle web parts webcasts. Para que esto se vea reflejado, pues sí tendríamos que hacer deploy de nuevo. Entonces no vamos a hacer en este momento, pero es para tener en cuenta que la categorización de los elementos web también puede realizarse pues cambiando el nombre de estos valores, de estos tags en este archivo de configuración. Acá vemos que ya tenemos nuestro web part distribuido y disponible para ser adicionado a la página. Vamos a agregarlo. Y tenemos el texto que habíamos agregado en el HTML dentro del div, dentro del span y bueno, del que acabamos de distribuir. Vamos a guardar.
y en este caso pues se hizo la ejecución del código que creamos, que se ejecutaba en el page load de la página, en el page load, perdón. Entonces cada vez que yo entro a mi página, me va a aparecer, se va a ejecutar el código del page load. Entonces, esto es una idea de cómo podemos incluir funcionalidades dentro de SharePoint que cumplan con los requerimientos de los clientes, que si es para un proyecto personal, pues que cumpla con lo que necesitamos hacer. Y es una forma sencilla en cuanto a que el proceso de distribución pues lo hace finalmente nuestro entorno de desarrollo, que es Visual Studio. Ya de aquí en adelante, de tener Visual Studio en adelante, o de tener la implementación de SharePoint y en combinación con Visual Studio, pues ya parte todo lo que podamos imaginar que podamos crear. Ok. El empaquetamiento, bueno, perdón, antes de ir con la última parte que es mucho más corta, ¿tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud con respecto a este último punto que acabamos de visualizar? Recuerden que vimos el tema del desarrollo de soluciones en Visual Studio 2010 para SharePoint 2010, que no hay un límite y que tenemos muchas opciones, todas las opciones que nos brinda Microsoft con Visual Studio, de todo lo que nos brinda el framework de .NET para poder desarrollar y extender SharePoint en la medida en la que lo necesitemos. Puede ser desde la creación del web part más sencillo como el que acabamos de hacer, hasta el desarrollo de un servicio web súper complejo que extraiga datos por allá de otra parte y podamos generar datos para utilizar en inteligencia de negocios. El tema del add-in del CKS es bastante productivo, nos ayuda muchísimo. A mí personalmente me ha ahorrado un montón de tiempo en muchos casos, porque pues por el tema de que no tenemos que estar haciendo deploy de de las modificaciones que se haga, y al no hacer deploy pues se ahorra mucho tiempo en la recuperación del servidor después de haber hecho una distribución de este tipo. El adjuntar el depurador a la solución para hacer depuración del código, pues también pues es muy rápido, no tenemos que estar buscando el worker process que corresponde a la solución de SharePoint para luego sí hacer la depuración. Entonces, quien pueda descargar el add-in, quien pueda instalar el add-in, porque pues en algunas partes Complex está bloqueado, quien pueda descargar el add-in, se lo recomiendo muchísimo, es excelente, o sea, nos da un nivel de productividad mayor. Bueno, para finalizar, entonces tenemos el empaquetamiento e implementación de soluciones en SharePoint 2010. El tema del empaquetamiento, pues ya lo hemos visto, características y el diseñador de paquetes. El diseñador de características es el diseñador de features que estábamos viendo hace un momento, que en esta imagen aparece en la parte izquierda. Este es nuestro diseñador de características, en donde podemos configurar el título, la descripción del feature y el scope que va a alcanzar el feature. Si lo queremos distribuir a nivel de la colección de sitios, si lo queremos distribuir a nivel de un solo sitio, si lo queremos distribuir a nivel de toda la granja. Entonces tenemos ese nivel de personalización. En la parte derecha tenemos el diseñador de package. El diseñador de package, pues tenemos, como hemos visto hace un momento, era como la forma de decir qué características se van a distribuir a través de esta solución. En ese diseñador de package, si yo tengo 20 proyectos, cada uno con 5 características, en cada uno de esos diseñadores de package de esos 20 proyectos me van a aparecer todas las características de todos los proyectos. Por eso se está limitando, se está dejando abierto para que cada uno de los paquetes diga qué características dentro de la solución se van a distribuir a través de ese package o a través de ese WCP que se está generando. ¿Sí? Puede ser que yo haya hecho un feature en un proyecto
y otro feature en otro proyecto, y en un tercero quiero unir esos dos features que hice y distribuirlo con uno solo en un solo WSP. Entonces es la forma de hacer el diseño de los elementos que se van a distribuir. Y lo que veíamos de adicionar DLLs de terceros o librerías de terceros, ya sea al Global Assembly Cache o al bin, dependiendo del nivel de privilegios que necesitemos que tenga. Para el caso de lo que les comentaba, una consulta, para consultar los datos de una lista de SharePoint necesitamos hacer una consulta con Camel, que es el lenguaje de marcado estructurado, para extraer los datos de SharePoint. Entonces, para hacer esas consultas existe en este momento una librería que en un momento les doy el nombre, que facilita mucho eso, pero es una librería que tiene que tener un nivel de permisos elevado, por lo tanto tiene que estar distribuida al GAC. Entonces, hacer la copia de la DLL manualmente al GAC o estar ejecutando una consola de comandos de Windows para poder pasar un archivo al GAC, pues es un paso que no tendríamos por qué preocuparnos de eso si tenemos la funcionalidad de este Package Designer que nos va a ayudar a mandar esa DLL al GAC. Brian, ¿esto sirve para hacer deployment a través de instaladores generados de Visual Studio 2010 o cómo se genera un instalador? ¿Me preguntas por la extensión del CKS o me preguntas por el package? Por el diseñador de package. Por el diseñador de package. No, generar un instalador de Visual Studio, generar un instalador a través de Visual Studio de una solución, lo que nos va a generar es un archivo WSP, que ese archivo WSP pues es el que contiene las características. Es solamente un archivo WSP, no es un ejecutable, no es un BAT, no es un P. No es un PC1 de un script de PowerShell, creo que se cortó un momento la comunicación. No va a generar un ejecutable o un instalador como tal, pero sí la información que sea empaquetada en este package pues es la que se va a distribuir en SharePoint. Por eso para copia de archivos o para distribución de archivos pues se hace a través del engrapamiento de características, y el engrapamiento de esas características se hace a través del package. Entonces ya en el caso en el que queramos generar un instalador de funcionalidades de SharePoint o para ejecutar un BAT o alguna otra solución, pues entonces en ese caso tenemos que utilizar otro tipo de proyecto, no para SharePoint, sino de Windows, y utilizar scripts de PowerShell para utilizar estos WCP, distribuirlos a SharePoint y después de eso ejecutar los adicionales, las cosas que sean necesarias después de eso. No sé si eso responde tu pregunta, Andrés. Ok. Bueno, entonces, pues lo que a manera de resumen, ¿no? Entonces tenemos el diseñador de características, que es en donde se ven los elementos que van a ser distribuidos, y tenemos el diseñador de package, que es en donde se van a ver las características que van a ser distribuidas por medio de esta solución. Cuando yo genero un package de Visual Studio, de SharePoint a través de Visual Studio, estoy generando un archivo WSP. Este archivo WSP el archivo WSP va a quedar en la carpeta bin como el ejecutable, como el final, el entregable final de la solución. Tenemos la DLL del proyecto, que es la que se copia al GAC, y tenemos el archivo WSP que se genera a través del package, que es el que se utiliza para distribuir a SharePoint. Si vamos al explorador de soluciones en la administración central de SharePoint, vamos a ver que este archivo test.project.wsp está distribuido para la aplicación en DSP 2010. Entonces vamos aquí a la administración central para poder... No recuerdo la URL de la administración central, entonces lo voy a abrir por acá. Aquí en la administración central tenemos la sección de configuración, en donde tenemos la sección de soluciones que están distribuidas en la granja. Aquí vemos nuestro test project WSP, vemos que está distribuido y vemos que está distribuido a la dirección que configuramos en las propiedades del proyecto, que era
SP2010. Para otros casos, por ejemplo para las que son soluciones de granja, como era el caso de los templates de la intranet, vemos que aparece que está distribuido globalmente. Si yo quiero reutilizar este WSP, como es una solución que ya está empaquetada, quiere decir que la puedo utilizar dentro de todas las soluciones, dentro de todas las aplicaciones que conformen la granja de SharePoint. Cuando tengo este WSP, pues ya puedo hacer deploy no solamente en la URL que haya configurado en las propiedades del proyecto, sino en cada una de las aplicaciones web que hagan parte de la granja. Aquí lo que hice fue entrar al WSP que acabamos de crear y vemos que tenemos dos opciones: retirar la solución o volver a distribuir la solución. ¿Qué pasa cuando deben volver a distribuir? Me saca el listado de las aplicaciones web que tenga en la granja. Está la aplicación web que habíamos creado, que creé para el tema del webcast, que es la 10.000, la aplicación central incluso, de la administración central, y pues otras aplicaciones de contenido. Puedo especificar si lo quiero, si quiero hacer deploy en este mismo momento, o sea, si quiero que se redistribuya este WSP o este package en este mismo momento a otra aplicación web, o se puede programar esta distribución. Muchas veces, si la solución, si el hecho de distribuir la solución implica tener que detener la ejecución del Internet Information Server, que va a tener la operación de un servicio de una empresa, pues no vamos a poder hacerlo en una hora laboral, por lo que es bueno esta opción de programarlo. Podemos decir que se distribuirá mañana que es 16 de septiembre a las 12 de la mañana o a la 1 de la mañana. Incluso podemos especificar los minutos. Esa opción para hacer el deploy pues da la flexibilidad de que no tenemos que tener la operación del servicio del cliente o del proyecto mismo, sino que podemos programarlo para que pueda ser distribuido en una hora en la que no interrumpa con eso. Entonces la generación de este WSP es la generación de un empaquetamiento de todos los archivos que hagan parte de la solución y es redistribuible entre las aplicaciones que tengamos en nuestra granja de SharePoint. O se puede distribuir globalmente una vez desde el mismo momento de diseño. O sea, en tiempo de diseño, si se selecciona que el tipo de solución va a ser una solución de granja. Entonces veamos qué tiene el WSP por dentro. Perdón. No tengo WinRAR acá, perdón. Bueno, el WSP lo que tiene por dentro es la misma del LE y todos los componentes que tenemos en la solución. Vamos a intentarlo con zip. Tal vez si tengo acá. Perdón. No. Vamos a ver si aquí. Perdón. Mira la extensión acá que tal vez nos permita hacerle la extracción. Ok. Entonces, esta es como el compilado de todos los archivos que hacían parte de la solución, pero que es lo que se genera en el package. Entonces tenemos el elemento WebPart que veíamos en la solución de visuales, que era el que contenía la configuración del título y la descripción del WebPart. Tenemos el SSX del User Control, o sea, la parte gráfica de nuestro WebPart. Tenemos el archivo Elements, que es el que indica a qué ruta dentro del servidor se va a distribuir y en qué grupo o la categorización que va a tener el elemento web dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra galería de elementos web. Tenemos el XML, la definición de la característica. Tenemos el manifiesto del package, que era el XML que veíamos hace un momento, que
es el que indica cómo va a ser distribuida la aplicación. No, perdón, es el template, ¿no? Este manifiesto, ¿sí? Que tenemos que indica el nombre de la DLL a dónde va a ser distribuido, al Global Assembly Cache o en el caso al bin. Los safe controls que va a adicionar en el web config, para quienes no hayan trabajado aún con elementos web dentro de SharePoint, los safe controls es que hay una forma de marcar en el archivo de configuración de la aplicación web que un elemento o que una DLL, los elementos correspondientes a una DLL son seguros para ejecutar dentro de SharePoint. ¿Sí? Es una restricción de seguridad que implementa SharePoint, pues que nos ayuda a que solamente pueda acceder, desde esas clases se puede acceder a la información que está almacenada en SharePoint de manera segura. Y tenemos por último la DLL del proyecto que se genera, que es el compilado finalmente del código que hicimos y lo que va a enviarse al Global Assembly Cache. Entonces veamos el Global Assembly Cache, nuestra DLL. Se llama testproject.dll. Aquí vemos que está adicional Global Assembly Cache, vemos que está en la versión 1.0 y vemos el public key token, que es como lo que identifica al contenido de nuestro proyecto dentro de toda la granja de SharePoint. Okay, ya vemos el demo del empaquetamiento e implementación de las soluciones. Entonces, un punto a resaltar en este caso es que el WSP puede también ahorrarnos tiempo en el caso de incluir archivos en el GAC o en el bin que necesitamos para que pueda correr la solución exitosamente, dependiendo del nivel de privilegios, y que es personalizable pues en el caso en el caso en el que necesitemos agregar elementos al GAC o al bin, ¿okay? Y al nivel de las características que se van a distribuir. Preguntas. Ya con esto podríamos dar por terminado. Es una muy breve, porque este tema es extenso inmensamente, pero es una muy breve descripción de cómo SharePoint Designer y cómo Visual Studio 2010 nos ayudan a hacer la creación de soluciones personalizadas para SharePoint y extender las funcionalidades, el sinfín de funcionalidades que tiene SharePoint, cómo lo podemos extender a través de Visual Studio 2010 o de SharePoint Designer, y pues cumplir con los requerimientos de nuestros clientes, que finalmente es el objetivo que todos tenemos. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que les haya gustado el webcast, que algo les haya servido y que pueda ayudar a muchos a resolver las dudas que puedan tener. Bueno, Brian, yo creo que fue excelente la explicación tuya, muchísimas gracias. Pues nos queda nada más extenderte la invitación para un nuevo webcast que podamos realizar en la parte de desarrollo. Yo creo que fue muy claro el tema, y pues la verdad, no sé si de pronto en la audiencia exista alguna pregunta o algo al respecto. Bien, Ryan, muchísimas gracias nuevamente. Esperamos verlos dentro de 8 días en el webcast de desarrollo. Y el día miércoles en el webcast de infraestructura. Lamentablemente el miércoles pasado no pudimos realizarlo, ya que nuestro speaker invitado, Ricardo Muñoz, sufrió unos quebrantos de salud, pero creo que ya lo vamos a tener de vuelta este día miércoles. Brian, muchas gracias por tu colaboración, a todos los presentes por estar aquí acompañándonos. Resta decirles que el video queda arriba en el canal de YouTube de SharePoint el día de mañana. Entonces los esperamos nuevamente. Que estén muy bien y muchas gracias.